estamos ya terminando el evento, pero vamos a hacer una pregunta concreta. Vamos a empezar por Juan Ángel, que tiene como que dejó la cancha, y vamos a hacer una pregunta acá, que empiece lo posible con qué, cómo, cuándo, dónde o por qué, para que sea bien concreta. No, yo llevo... ¿Cómo? ¿Por qué no? Al arquitecto Borassi, ¿usted está catalogado con alguna preventiva, alguna cautelar? Una perimetral, ¿eh? La pregunta es, 5 años de esfuerzo. Los desarrolladores, ustedes están catalogados de especuladores, de gente que piensa solamente en la plata, que va a arruinar el barrio, que va a hacer cosas que no son lindas, que los vecinos se van a enojar. 5 años de esfuerzo, para mí, es heroico. Noches sin dormir, containers de ribotril, ¿valió la pena? Yo creo que sí. ¿Me escuchan? Sí, yo creo que sí que vale la pena. Vale la pena mientras pueda sostenerlo el bolsillo, la cabeza, el cuerpo, los socios, la familia, sí. Vale la pena. ¿El mercado responde, digamos, a...? Sí, a ver, particularmente no sé si va a responder en todos los proyectos que son... cada proyecto es único para cada uno, pero yo creo que en este hay particularidades que creo que sí. Que el mercado no estoy haciendo, o no se van a hacer ahí un dos ambientes que va a competir con otros dos ambientes que estamos haciendo relativamente cerca. Creo que no. Creo que ahí es como dijeron antes ellos dos, ahí vas a estar comprando un producto, pero estoy hablando particularmente de eso y no es la idea. No, yo creo que si está... Olvidémonos de un APH, de un cautelar normal, común y corriente, 866. Yo creo que esos cautelares justamente es lo que... Tomar ese patrimonio quiere decir que le estás dando vida de nuevo y creo que es una buena para salir de ahí. Es distinto. Porque estás vendiendo una historia, un cuento. No estás vendiendo un dos ambientes con balcón al frente y parrilla. ¿Me expliqué? Muy bien, un poco lo que decías, contar historias. Creo que el patrimonio cuenta historias y que quizás en todo eso más de gestión, también el público, por lo distinto, porque no se puede comparar con todo lo demás, porque tiene una identidad demasiado fuerte y quizás también un poco en el metro cuadrado se pueda cobrar un poco más. Pero bueno, muy bien, venimos bien con la dinámica. Por favor. Vamos a seguir con Guillermo, que lo tienen como más presente, que también acaba de hablar. Una pregunta concreta a Guillermo. Muy bien, acá, Tiago Lebrio. Bueno, Guille, quería preguntarte porque tenían 50 años haciendo los edificios de una manera y parecería que el edificio con monobloc es muy diferente. ¿Qué los motivó a ese cambio y qué resultados crees que está dando? Excelente pregunta. No, bueno, cuando nos sumamos con mi hermano, siempre acostumbrados a ir a las obras de mi papá, que construía mucho por Caballito, Flores, y no sé, tal vez eran edificios siempre respecto a los tiempos, edificios muy bien terminados, de buena calidad, pero como les decía, andamos por la calle y nos gustaba ver los proyectos que eran diferentes, que nos llamaban la atención, y siempre tenía presente en la cabeza, che, ¿por qué tengo que ver estos proyectos que me gustan de otros si no los podemos hacer nosotros? Y creo que desde cuando nos metimos con mi hermano nos sumamos a la experiencia, al camino transitado de Vicente para aportar aires nuevos, más jóvenes y también son muy lentos todos los proyectos. Desde que uno piensa, creo que hicimos Olleros y fue un gran cambio en cuanto a lo que veníamos haciendo en cuanto a diseño. El que hicimos en Rivadavia fue un paso más grande y creo que ahora estamos llegando a lo que tal vez imaginábamos o ni imaginábamos al principio. Nosotros estamos muy contentos, lo que hablamos a la gente le gusta y vamos a ver qué tanto se va aceptando en el mercado, que creo que va a tener una buena aceptación. Excelente. Fernando Gabay. Bueno, ¿quién quiere hacer la pregunta? Muy bien. Julia Cabral, arquitecta. Bueno, Fernando, sabemos que la construcción es un caos. ¿Cómo tomaste la decisión de incorporar ser empresa constructora dentro del desarrollismo inmobiliario como para controlar todo el proceso?
Bueno, la verdad que no fue muy difícil porque en uno de los edificios que cuando empezamos a hacer desarrollos, en uno de esos edificios contraté una empresa constructora y fue tan mal. Y yo dije, no puede ser. Lo que está haciendo esta persona lo podemos hacer 10 veces mejor nosotros. Nos va a salir más barato encima. O sea, con los tiempos, con los recursos. La realidad es que el problema que hay es que una empresa constructora que se dedica a construir para terceros no tiene la prioridad de tus obras, siempre. Puede en algún momento tenerla, pero en algún momento tiene una urgencia en otra obra, tiene un problema en otra obra, tiene financieramente, o sea, o lo que sea. Entonces, si tu obra no es prioridad, es muy difícil lograr que te cumpla en lo que es calidades, en lo que es tiempos, en lo que es compromiso. Entonces, yo la verdad que dije, nunca más voy a contratar a alguien que tercerizo, le pago más y después me hace lo que me hizo, no. Hagámoslo nosotros y cuando necesito gente empiezo a buscar gente y contrato y cuando no me gusta alguien lo saco y cuando quiero hacer algo que requiere un trabajo más específico voy a pagar a alguien más caro, pero yo voy a poner los recursos que mi obra necesita. Es clave, eso fue determinante, decir, para que esto funcione y llegue a buen término, porque realmente lo que hace el trabajo la constructora, como desarrollador, habla de mí. Entonces, si yo tengo a alguien que no me representa, por decirlo de alguna manera, no estoy logrando el objetivo. De eso se trata. A veces el tema de contratar gente, todo el tema legal, obreros en blanco, toda esa cuestión, ¿cómo la resolvés? Mirá, el tema era así. Una vez yo hice una obra, dirección de obra solamente, y había una empresa constructora. Y un día era un desastre, otra más. Y entonces un día el contratista, que realmente era un tipo que más o menos pensaba, se calentó entre comillas ese día y echó a todos. Dijo, se van todos. Y bueno, y la verdad es que el problema que tuve yo como director de obra es que quedé pegado en la responsabilidad de todos los juicios laborales que tenía el tipo. O sea, pero yo como director de obra, ahí no era empresa constructora. ¿Y cuál era el tema? Yo como director de obra soy responsable de las cargas sociales, de los accidentes de trabajo y todo. Entonces, pero ¿cuál es la contra de eso? O sea, vos decís, bueno, hago todo, pero la herramienta más importante que tengo para responder a eso, que es la plata, no la manejo yo. Yo soy director de obra y le digo al propietario, pagale. Entonces, es un circuito muy perverso en el que uno como director de obra está en manos de la empresa constructora. En ese momento decís, ¿qué hay que resolver para que esto no...? Porque o sea, uno subcontrata a una empresa constructora para justamente no ocuparse, para no... Pero ¿qué pasa si el que vos subcontratás no cumple eso? Vos sos responsable. Entonces estás en un problema más grave que lo que la empresa constructora hace. Por ejemplo, el tema de los pagos de las cargas sociales. ¿Qué pasa si el contratista que vos tenés no paga las cargas sociales? Y empiezan a llegarle juicios y vos sos responsable, pero vos ya le pagaste con las cargas sociales incluidas. Entonces, ¿cómo me garantizo yo que las cargas sociales se paguen? Pagándolas yo. Entonces, en un momento decís, bueno, yo voy a hacer lo necesario para garantizarme que este proceso funcione. Y me golpeé, o sea, la pasé mal, o sea, aprendés, o sea, realmente es todo una capacitación en cosas que al principio a los golpes, preguntando, asesorando, el contador a veces ni saben que la industria de la construcción tiene un régimen diferenciado, que cómo se liquidan, o sea, y todo es un aprendizaje, pero en un momento es un costo que pagás que llega a buen término, porque una vez que vos lo tenés claro y lo aceitás, sabés que esa parte está resuelta y no vas a tener problemas por eso. Y ante un problema, porque realmente en este país, lamentablemente con las leyes laborales que tenemos, aunque uno cumpla todo con la gente, los juicios laborales llegan. De hecho, nos pasó ahora en la hora que le pagamos la liquidación final y hubo uno que llamó a un abogado y empezó a inventar, bueno, lo de siempre, horas extras, esto, lo otro, juicio. Y entonces nosotros dijimos, bueno,
vamos a arreglar, no quiero quilombo, no quiero que llegue a mayor, arreglamos, pum, nos pusimos de acuerdo, abogado, qué sé yo, pum. Este abogado empezó, nosotros teníamos 20, o sea, 30 personas, empezó a convocar a todos los empleados a, che, mirá lo que cobró, lo que le hice cobrar, y nos empezaron a caer 10 juicios laborales. Lo que dice, nosotros también integramos, y ustedes ya lo tenían integrado. Sí. Nosotros lo hicimos también por un tema de control de la gente, no de tenerlos en blanco, tenerlos en negro, sino también por cargas sociales o ingresos brutos, porque nos venía el contratista con un embargo de, debo 7 millones de ingresos brutos. Y si no salíamos nosotros, sale otro. Igual no le tengamos miedo, si hacemos bien las cosas, al juicio laboral. Tenemos, gracias a Dios, un régimen bastante beneficioso también para nosotros en la forma de contratar. Si uno a la gente le paga en tiempo y forma y el trato es el correcto, nosotros, o yo por lo menos, tengo muy minimizado y muy poco miedo al tema laboral. Te ayuda a vos en el control de obra, no sé si haces mejor o peor la obra, si la obra hay un costo menor que es el beneficio que no le estás pagando al otro, o que te lo estás pagando vos por otro lado, por otra empresa como nosotros, pero la mayor ventaja es el control, que estén pagadas las cargas sociales, que esté depositada la plata, que no tengas problemas con el IERIC, porque después somos todos responsables nosotros ante IERIC, ante ARCA, ante todos, trabajo, todo, la clausura viene a la obra, y aunque no fuéramos responsables, la clausura viene a la obra. Por tener una gente en negro, por tener gente sin el elemento de seguridad. Es más, nosotros tenemos a la gente de seguridad e higiene dentro del plantel nuestro, todo el día en la obra, todos los días, en toda etapa de obra. O controlando, no sé si es, o rezándole a alguien, ¿no? Ya no sabemos eso. Bueno, es el único evento de arquitectura que habla de todo este lado, que es el lado B. Vamos a seguir con la dinámica. Una cosita más para redondear la pregunta que bueno, hizo. bien concreto. Otra de las razones por la cual es una ventaja increíble para un desarrollador tener su propia empresa constructora, nosotros en cada obra hacemos una sociedad anónima, y cada emprendimiento, y esa sociedad anónima la convertimos en constructora. Entonces, la gran ventaja es impositiva también, porque la mano de obra no paga IVA en ese caso, porque es la misma empresa constructora que paga jornales y ese IVA no se paga directamente, o sea, porque se pagan jornales, cargas sociales, pero no se paga IVA. Si vos subcontratás a una persona, una empresa, eso financieramente es una gran ayuda. Muy, muy valioso ese dato. Bueno, esta pregunta para Delfines Santiago, como yo me spoileé a mí mismo con la pregunta, la voy a hacer yo. Después seguimos igual para Mrs. Coat y Mr. Land. Las preguntas las van a hacer ustedes, pero esta pregunta es un poco el lado B del aprendizaje. ¿Qué es lo que más temen los clientes de ustedes desarrolladores, por lo cual contratan a Control S? Y si pueden contar algún caso, algo que evitaron, algún aprendizaje como esto de aprender y emprender que tiene Alianza Urbana. ¿Quieres empezar a vos? Los dos responden, después. Medio amplia la pregunta igual. Hernán, debo decir, a mí principalmente lo que nos viene pasando con algunos laburos, cuando uno queda supeditado ya sea a distintos asesores, hay que ser como medio pragmático y ser muy claro a la hora de tener el poder de decir esta persona no está colaborando con el proyecto. Si el tipo no colabora con el proyecto, yo lo quiero afuera del proyecto. Pero así, lisa y llanamente, porque vamos a tratar, y si no, después decimos no, porque en realidad es el tema normativo, porque todavía lo tenemos clavado, lo tenemos clavado, que bien puede ser igual una excusa, no estoy diciendo que no, pero me parece como súper importante decir, persona que no suma el emprendimiento, persona que la queremos afuera. Y ese poder también de decir, esta persona quiero poder sacarla del trabajo, por más que suene feo, un poco es al menos lo que más aprendimos y las mayores dificultades que hemos tenido, como el temor de sacar al asesor, incluso, no sé por qué el asesor, es como hay un tema particular ahí, que tal vez no hay tanto miedo con respecto a otras circunstancias.
antes también habías hecho una pregunta cómo hacemos, y nosotros lo que estamos intentando hacer, perdón, es comprar experiencia también. O sea, nos tenemos que rodear también de gente que haya hecho un recorrido mayor e intentar ser lo más rápido posible de estar revisando y no quiero usar un anglicismo, de estar revisando todo el recorrido que hemos hecho y qué cosas están bien y qué cosas están mal y preguntar, che, ¿qué te pasó? ¿Qué cosas sumamos al checklist de trabajo? ¿Qué cosas no sumamos al checklist de trabajo? ¿Qué cosas no resultaron? Entonces, un poco también es una voluntad es medio vago decir voluntad de aprendizaje, pero sí una voluntad de intentar, che, qué sí, qué no, y vamos para adelante con eso rápidamente. Delfina. Hola, hola, ahí va. O quizás antes se veía al arquitecto como la persona que lideraba todo un proyecto de punta a punta, y me parece que por cómo están cambiando hoy las cosas y sí, por cómo están cambiando hoy las cosas, me parece que nosotros lo vemos más como que nosotros somos parte necesaria de un engranaje y que el trabajo es un trabajo colaborativo. Como tenemos un problema que es hacer un proyecto en un terreno y va a haber distintos actores que van a actuar de manera colaborativa, como si fuera un buffet de abogados, de arquitectos, para llevar el proyecto adelante con los mejores profesionales y cada uno aportando su expertise desde su lugar. La pregunta para el online. ¿Cómo? Bueno, hacela de vuelta. ¿Cómo hiciste para amar el código? Ahora se escucha. Creo que fue un proceso muy lento. Yo trabajé un tiempo en un estudio de arquitectura que en cuanto llegaba, también construía, y cuando llegaba un lote, yo lo analizaba, hacíamos el estudio del proyecto, armábamos el proyecto, armábamos un plan de negocios, y ahí me empecé a dar cuenta que lo que me gustaba de la arquitectura tal vez era el desarrollo, pero que en la previa había muchísimo de lo que se podía llegar a ganar más plata. Cuando uno no aprovechaba bien el terreno, cuando uno no podía entender que un patio mal proyectado hacía que distintos ambientes no ventilen. Era como un todo que hacía que se rentabilizara bien un proyecto. Entonces, si empezamos a ver la arquitectura desde un punto de vista más bien rentable, porque aparte de ser un proceso creativo, tiene que ser rentable, empezamos a ver que si desperdiciamos metros, si desperdiciamos vistas, si desperdiciamos la posibilidad de justamente exprimirlo para generar espacios de calidad, porque el desarrollador está muy... Ahí está. El desarrollador está muy asociado con la imagen del que devora un terreno y le saca el último jugo, y que le ponemos una pajarera llena de monoambientes, y en realidad no es eso, y hay muchos desarrolladores, como habrán visto, buscando calidad de ambientes, y cuando uno puede ser parte de ese proceso, aunque sea ayudando a que un plano salga más rápido, que tenga el mismo... la misma alma, el proyecto, ¿no? Que tenga esa alma de un espacio de calidad y demás, y que sea probable, porque muchas veces el código es el freno. Ahí me empecé a entusiasmar, porque sentí que era parte de hacer realidad el sueño de alguien más, pero hacerlo realidad. Entonces era... Claro, en realidad nosotros tomamos todos los proyectos que tomamos, nos alineamos y los tomamos como propios, y los defendemos como propios, y nos quejamos como propios, nos frustramos con el arquitecto. Cuando ingresa un expediente le hacemos un seguimiento semanal, y cuando vemos que no se mueve y estamos quejándonos y lo sentimos tan propio que nos frustramos, todo el equipo nos frustramos. Y lo hacemos saber. Entonces sí, es un poquito propio después. Es una forma de estar, colaborar y hacer que todo lo que... Yo soy arquitecta y también me gusta diseñar, entonces veo que cuando hay un lindo diseño que es cercenado por la norma, me duele también. Digo, ¿por qué tenemos que dejar de diseñar cosas copadas? Me hola, joven. Ya no se usa más ni copado, así que... Se me cayó el DNI. ¿Por qué tenemos que dejar de diseñar con esa creatividad que nos caracteriza a los arquitectos
porque hay una normativa que nos achica cada vez más el margen de juego. Entonces ahí es donde yo salía a volar. Excelente. Vamos a la pregunta entonces con Alan, ya estamos cerrando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, yo, si no, la hago yo, que me salgo de la vaina para hacer esta pregunta. Es una pregunta sobre, estás mirando, decime que hay alguna zona, tiranos alguna papa de alguna zona que está creciendo, que tiene un valor todavía muy bajo y que puede tener un valor muy alto. Larga. No, a ver, a mí antes de responder esa pregunta, lo que está bueno ver es, con el cambio de código que hubo 2018, ese cambio de código lo que hizo es que muchas zonas se beneficien. Me aparecieron muchas como oportunidades, independientemente de los barrios, en lotes, terrenos de esquina, etcétera, que se beneficiaron y ahí aparecieron oportunidades. Con el reciente cambio de código del año pasado, pasó todo lo contrario. La mayoría, para tener una idea, el 70% de la ciudad se pueden hacer menos metros que el año pasado. Entonces, las oportunidades, por decir una forma, son los lugares que se quedaron iguales a haber ganado en cierta forma. Pero vemos como muchas zonas que estaban creciendo, como puede ser Saavedra, que venía derramando porque Núñez la restringieron mucho, entonces derramaba para Saavedra, ahora restringieron Saavedra. Lo que viene pasando generalmente es que los barrios consolidados van derramando en los periféricos, como venía pasando con Chacarita, Colegiales, Coglan, pero los últimos cambios, muchas zonas de ahí fueron restringidos, puntualmente en lo que es como norma, en lo que es USAP 2, como contó Carla, que pasó de poder construirse hasta el tercio de manzana al cuarto. Eso a los USAP 2 de mitad de cuadra los mató, pero a los que están más cercanos a las esquinas no les pegó. Entonces hay oportunidades ahí también que uno no está viendo, piensa que a todos los mataron igual y no es así. No sé si me vas a preguntar algo más. Como dicen los colombianos, regalanos un datito, una zona que con el último código, que es 2024, que haya sido beneficiada. No, obviamente, como es Voz Populi, lo que más se benefició son los terrenos de avenida, porque pasamos casi pasamos de antes del código del 18, de un código más del zoning, donde antes se pensaba la ciudad que en un lugar se trabaja, en un lugar se vive, en un lugar se disfruta, se esparce, etc. En 2018 quisimos ir a un código más de mixtura de usos, que vivimos, trabajamos, comemos, hacemos todo en el mismo lugar, y ahora retrocedimos en que beneficiamos en cierta forma las avenidas y perjudicamos para el status quo a los barrios, por lo cual al extremo de que capaz hasta en los usos, que no estamos hablando de eso, de que te prohíban poner un almacén en un barrio y que vos tengas que agarrar el auto para irte al supermercado a la avenida. Entonces cambió eso también. Las avenidas fueron grandes beneficiados, y todos los sectores que no fueron afectados por este cambio de código, de lo periférico a lo consolidado, llamémosle ciertas zonas de Saavedra, ciertas zonas de Urquiza, que viene creciendo muy bien y todavía llega mucho precio de barrios como Belgrano y Palermo, y las incidencias tostanas de esos precios, por lo cual ahí hay un cap para aprovechar en Urquiza, por decir un lugar. Y bueno, y los lugares de Chacarita Borde que no les pegó, porque la mayoría de Chacarita, que venía creciendo espectacularmente, y los vecinos querían que crezca, bueno, los limitaron básicamente.